Hola, ¿qué tal? Gratísimo saludarlos. Bienvenidos, así, muy marcado aquello de bienvenidos a Ganadores. Conversaciones que en ese campo inspiran y transforman. Esto es una propuesta, es una puesta en escena de Ruge Agencia y su canal Ruge News. ¿Qué proyectamos? En términos como tal, pero desde luego, sin techo límite, tomándole en una especie como de gran pulso en estos grandes temas a Guayaquil, la sede de nuestras funciones, a nuestro país, el Ecuador, y por supuesto al mundo entero. Uno de ellos, desde luego, José Francisco Ceballos. Un motivo por qué y para qué. Son días estos, empezando por aquí el 10º mes del año, octubre, en que inevitablemente hay que aproximarse a todo lo que implica cumplir con el calendario de juegos ante la selección de Bolivia y la selección Colombia. Ya se cumplió la primera etapa de los dos primeros cotejos, de los dos primeros encuentros. Pero hay un detalle. Tiene que ver con el recorrido que nuestro invitado ha cumplido en el fútbol, en sociedad, en el mundo de la representación ciudadana, en el ejercicio de carácter democrático, en tareas encomendadas, en fin, en todos los órdenes vale destacar. La trasladamos enseguida, en este punto de partida, hacia este proceso de las eliminatorias mundialistas con José Francisco Ceballos. Gratísimo saludarlo, Pancho. Walter, con la confianza y el gusto de siempre. De poder compartir este panel, esta conversación, esta tertulia, con un destacado periodista. Gracias, muy generoso. Muy contento de poder compartir, desearle también a todos los directivos integrantes de Ruge News éxito en este proyecto muy importante comunicacional. Así que estamos contentos de poder conversar de todas las vivencias y experiencias en todos los campos que con la bendición de Dios hemos podido desempeñar. ¿Es una opción o una especie de obligación aquello llegar a las Copas del Mundo, a las instancias finales, a partir de la cual usted fue protagonista desde ese inolvidable noviembre del año 2001, llegando a Japón, Corea en su momento con toda aquella gran generación, con Gómez como técnico, y en esa dirección el que el país sostenga que si no se llega, finalmente es un fracaso de nuestros representantes? Hoy, después del recorrido que hemos tenido, sí, de haber clasificado varias veces a los mundiales, tanto absolutos como de menores, creo que la ilusión es de estar nuevamente y el éxito de estar nuevamente en una cita mundialista. Y creo que hemos crecido futbolísticamente, estamos dentro de los mejores en Sudamérica y más aún la obligación sí cuando hay más cupos en disputa. O sea, solamente quedarían 3 selecciones no participando en el próximo mundial, 6 directamente, una al repechaje, serían 7 de 10 la posibilidad de clasificar al siguiente mundial, entonces nos da mucha apertura. Primero, por el tema futbolístico, creo que tenemos con qué volver a estar en un mundial, y segundo, por el tema de la cantidad de selecciones que van a estar de parte de Sudamérica presentes en el siguiente mundial. ¿Cómo fue la sinergia y ese proceso en el que se encolumnaron, se ubicaron todos los astros para que ustedes, uno de ellos protagonistas directos, llegasen a la Copa del Mundo, la primera en el nuevo milenio, frustraciones que quedaron atrás, que quedaron al margen y que finalmente a ustedes, de repente, como tengo entendido, Gómez les dijo, le cambió la vida, les transformó la vida? Creo que hubo momentos de consolidarse y de creer. Por ejemplo, el partido con Brasil. Nunca le habíamos ganado en una eliminatoria. Sí. Entonces creo que al ganarle nos dio la confianza a todos los jugadores y a un país ávido de éxito de que teníamos con qué. Y eso creo que fue un antes y un después. Después creo que se unieron todos, el tema deportivo, futbolístico, los integrantes, para poder llegar a culminar en un proceso de planificación y trabajo, ¿no? Con humildad. Planificación porque todos se acordaron, los dirigentes, sí, en dar las facilidades para prepararnos. Antes teníamos una ventaja. La mayoría de jugadores jugábamos en el medio Cuando local. se hablaba en esa parte de José Francisco, Gómez, el técnico, de común acuerdo con todos ustedes, pedía opiniones, referencias y demás y les decía, muchachos, la clasificación y la meta es ir al Mundial. Era a cada rato ir al Mundial, así. Totalmente. Sí, siempre fue. Teníamos esa premisa. Yeah. Y todo lo siempre que se hacíamos, habló en la sobremesa, en el camerino, en todas partes. Y todo lo que hacíamos era en base a ese resultado, a ese éxito, en busca del éxito. Entonces, sí, la disciplina marca mucho en el tema y el trabajo. Entonces teníamos mucho tiempo para estar juntos y poder perfeccionar todos los movimientos, la línea, la curva, la grande, la chica, etc. Después la convivencia, querernos como hermanos,
crear una gran familia. Y creo que eso se consolidó porque hasta hoy Sí, subsiste hasta hoy. Estamos en Eso de que se contacto, contactan, todos se tenemos ven. un chat, Sí. nos deseamos un feliz cumpleaños cuando deseamos un día especial a cada uno, estábamos pendientes de cualquier tema inconveniente que pueda tener un ¿Quiénes jugador. generaban particularmente el efecto contagio? Los líderes, ¿no? Teníamos ¿Cómo varios. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, Alex Aguinaga a la Ya. cabeza. Después Ulises, Bambán, creo que son Edwin. Líderes positivos que unían, que hacían que todo el grupo estemos consolidados. Y una virtud, el máximo líder, que es Bolillo Gómez, ¿no? Que era un hombre muy inteligente, espontáneo y que nos hacía sentir que era un verdadero padre. ¿Por qué? Porque se preocupaba no solo en el tema futbolístico. Un día, una anécdota, Sí, ¿cómo cuál? viajó A ver. acá a Guayaquil Sí. y yo estaba haciendo una gestión con mi esposa y me llama, me dice, Pancho, ¿dónde estás? Yo estoy acá, creo que estaba en el comisariato o algo por el estilo. Me dice, no, yo estoy aquí en tu casa, en la sala, estoy viendo todos tus cuadros, están bien bonitos. Y había ido a visitarme para saber cómo vivo, cómo Bien. estoy en familia, cómo conocer a mis hijos. Entonces, eso te genera una afinidad, una cercanía, como un verdadero padre. En su momento fue paternal y en su momento de repente también fue el hermano mayor. Muy exigente, Ya. exigente también. Ya, el hermano muy mayor. duro, muy Ya. crítico. Ujú. Y usted, mi hijo, nos decía, ¿no? Usted solito se ingresa a la selección Ya. y usted solito se saca de la selección. Usted solito entra al 11 y usted solito se saca del 11. O sea, sabía que nosotros, con nuestro rendimiento y con nuestras demostraciones, acciones, tenemos que estar o dentro o fuera de las convocatorias. Y así se fue conformando el grupo que clasificó. La conversación da para citas anecdóticas también. Hay una que tengo entendido, tiene que ver con el flaco Caviedes, en que el flaco de repente, ¿no? Pequeño todavía, por ahí surgiendo, saliendo de repente, ustedes lo tenían ahí como un poco el hermano menor, muchacho Sí. ahí de la cabellera larga y todo. Soñador, visionario. Y que hablaba a cada rato de que, aparentemente creo que fue con usted, eso de que, oye, mira, ve, vamos a clasificar y el gol lo voy a hacer yo. Chuta, flaco, sí, cierto, tú lo haces, tú lo vas a invocar y todo. A ver, ¿cómo Imagínense, fue ese ¿no? episodio? ¿Fue con usted? Un hombre muy visionario, muy soñador. Ujú. Y siempre ahí nos dimos cuenta que los sueños se cumplen cuando lo trabajas, lo perseveras, lo luchas con disciplina y mucho profesionalismo, ¿no? En la primera concentración, Sí. previo al partido con Venezuela de local en Quito, me tocó concentrarme con, y de ahí Yo. toda la eliminatoria, ¿no? En la primera concentración, previo al día siguiente jugamos. ¿Cómo escogieron eso de, por ejemplo, Bolillo. Ceballos con Caviedes? Bolillo. Ah, le digo, Capaz, pues él hombre, evaluó- Ceballos tú vas con Caviedes. evaluó de que él necesitaba a alguien de experiencia que lo guíe, que lo ayude Ya. y todo el tema. Y conversamos y de ahí nació una gran amistad con el flaco, que nos queremos mucho, no como hermanos. Entonces me dice Pancho, tipo 11, más o menos 11:30 de la noche. Estábamos allí ya. Previo al partido con Venezuela. Previo al Que se lo partido ganó con en el estadio Rodrigo Paz. Entonces yo ya estaba buscando el sueño y Sí. el flaco, como venía de Europa, estaba el uso horario al revés. Ya. No tenía sueño, había dormido en la tarde. Entonces me dice, Pancho, no te duermas. Es que flaco, ya duerme, mañana tenemos que jugar. Me dice, Medianoche "Pancho, casi, medianoche casi. 11:30 de la noche. Ya, 11:30. Ah, ya. Y El partido era al mediodía, yo lo recuerdo claramente. a las 4 de la No, tarde. fue al mediodía. Eran partidos todavía de mediodía. Bueno, claro. bueno, no le voy a discutir. Le cuento un testigo de la historia. No le voy a discutir a un Sí, hombre que ok. conoce todo. Ok, por favor. Entonces me dice Pancho, mira, vamos a clasificar al Mundial. Ya. Bueno, este flaco ya, yo me diré, ya duérmete. Ya. Y yo, dice él, Sí. voy a hacer el gol de la clasificación. Tremendo. Así me lo dijo. Previo a iniciar el partido. Meses antes, más de un Sí, año mira, antes, mira, coge y le mira, sale con flaco, eso. Si pasa eso, ¿dónde es el último partido de Ecuador en esa eliminatoria? En Chile. Si pasa eso, yo me vengo de Chile Ya, caminando. ya. Todavía no le he venido, no le he cumplido, ¿no? Ya. Pero así es el flaco, soñador y siempre visionario. No solo en eso, sino en la parte familiar, Bien. en la parte personal y en la parte Usted tocó profesional. hace poco rato la de Brasil, le tocó otra también con relación a ese tema, de lo que conozco, de repente de las que fluyeron probablemente del tema del camerino. ¿Cómo es eso de que Bolillo Gómez coge y los ilustra el rato en el que vuelven en el primer tiempo, vuelven del terreno de juego, entran al camerino y coge y les muestra un rollo, un par de rollos Sí. de papel higiénico? Estábamos en ese Así, partido, castizamente y todo, lo y como que, habíamos trabajado como que bastante estaban bien. medios asustados ustedes, así. ¿ah? Habíamos trabajado Ajá. con mucho tiempo de anticipación. Habíamos hecho una muy buena pretemporada. Ese partido fue más o menos en marzo del 2001. Sí, sí. Me acuerdo claramente. Hicimos una Noviembre es cuando se pretemporada clasifica, en meses enero, después, ya. físicamente estábamos bien, volábamos. Y habíamos trabajado y estado juntos mucho tiempo. Entonces,
se tenía que ver un mejor desenvolvimiento. Y en el primer tiempo estábamos muy apretados, como que no desarrollábamos, no fluían nuestras condiciones futbolísticas. Entonces él entró muy enojado. Quedamos 0-0, imagínense. Sí, sí. No es que íbamos perdiendo. Lo recuerdo. 0-0. Entró al camerino, ya nosotros sentados, y va y no saluda a nadie, va directamente al baño. Ya. Y entra, y sale con papel higiénico y tome, ya límpiense ahí que ya están asustados, por no decir otra palabra. Claro. Y ya salgan a jugar como lo hemos practicado y Ya. con las condiciones que usted tiene y lo que hemos demostrado. Entonces hizo mella, surtió efecto porque nos despojó. Nos Ya. despojó de mucha presión, sabiendo que el rival era Brasil, y después fluyó mejor. Comenzamos y nos encontramos con el gol Sí, sí. a inicio del segundo tiempo. Inolvidable, Y sí. pudimos manejar el partido, pese a que tuvieron varias opciones de gol Brasil, pero creo que era dentro de lo normal que se iba a presentar. Entonces creo que ese mensaje fuerte, firme, Ujú. surtió efecto, y así era Bolillo, directo, Ya. sin formulismo, sin Y surtió etiqueta. efecto para toda la eliminatoria, para todo lo que consistió. obviamente en términos ese- de que ustedes dijeron, esto hay que cumplirlo de la mejor forma, de la Y mejor ese manera. fue el antes y el después, Ya. de que nos demostró a nosotros mismos de que sí podemos, que sí se podía, Ya. y que tenemos las condiciones para clasificar. Y en esa instancia, alrededor de todo lo que se iba presentando, se fueron sumando voces en términos de ir diciendo de parte de todos, en la sobremesa, en la concentración, en los viajes, de que lo de la cita mundialista estaba cerca. Estaba allí. Ya. Después pasó Lo de Lima, Perú, Perú, ¿cómo eso fue? le iba a decir. Sí, lo de Lima, ¿cómo Después, fue? Desgraciadamente, Con Aguinaga, medio entrenador, medio Bolillo disponiendo lo que ocurrió le pasaba. lo que ocurrió. Sí, sí. Y tuvo que dirigir por momentos, ya que sufrió un inconveniente de salud en pleno partido. Ujú. Bolillo. Entonces agarró un líder nuestro, ¿no? Alex, que no pudo jugar ese partido por alguna lesión, pero entramos a ese partido, pese a que recibimos un gol de entrada, en un estadio espectacular, en un partido clásico Sí, para señor. nosotros. El Monumental de Lima. Pudimos demostrar futbolísticamente que siempre fuimos superiores, futbolísticamente, ¿no? Nos había dado un mensaje muy potente en la parte deportiva, que los jugadores peruanos juegan bien, tienen un talento enorme, Cubillas y compañía, acordémonos. Sí, sí. Pero si se los aprieta, si se los va a buscar, a veces se pueden aflojar. Y eso fue allá a apretarlos, no a esperarlos. Ya. Futbolísticamente estoy hablando, no sin que pueda causar algún inconveniente con los Y hermanos peruanos. surgió la referencia de semejante partido que se presentó Y a pocos pudimos- minutos de que Pudimos, creo que también, reafirmar el crecimiento en esa eliminatoria futbolístico, que pudimos encontrar 3 puntos importantes que nos acercaban más a la clasificación. ¿Cómo les fue cambiando la vida a todos ustedes? ¿Cómo les fue transformando todo? Sí. Eso también trabajó mucho Hernán, ¿no? Ya. Hernán de decir que seamos más humildes, Ujú. que tengamos siempre los pies bien puestos sobre la tierra, que no nos creamos más que nadie y que demos ese ejemplo, porque somos ya referentes de los niños, de los jóvenes, de las personas normales, comunes, de todas las profesiones, que tenemos que nos sonríe la vida uniendo a un país con una profesión tan linda como el fútbol, y que la gente sienta motivación en nosotros, una inspiración. Si nosotros podemos cumplir nuestras metas, eso sirva de motivación y de orgullo en otros aspectos. Son conversaciones que inspiran casualmente en ese sentido, ¿no es cierto? En esta oportunidad, aquí con la referencia alrededor de Ruge Agencia y Ruge News, en esta parte del camino, y junto a todos ustedes, junto a José Francisco Ceballos, que nos cuenta y nos proyecta sin duda alguna el significado aquel de lo que suponía en el nuevo milenio el arrancar hacia una Copa del Mundo. Estamos en esta parte del camino, en la aproximación a los próximos cotejos que tienen que ver tercera y cuarta fecha en ese sentido. Y en esa dirección, José Francisco, ¿usted cómo cuantifica la responsabilidad, la tarea y la manera cómo se encara por parte de los nuevos jugadores esto de recibir el encargo, de representar al país, colocarse la camiseta nacional e ir paulatinamente, porque ustedes hacen el arranque? Después de eso se llega a Brasil,
se pasa de repente en el camino ahora por Qatar, se está en este trayecto que usted ha marcado, que inevitablemente tiene que presentarse el que se clasifique por aquello de que van 6 y medio. Pero también por el tema futbolístico, sí, ¿no? sí. Que tenemos una selección. Esta generación, en ese sentido, ¿usted cómo la ubica? Por ejemplo, le planteo, a quemarropa, de los de ahora, ¿quiénes podían jugar con ustedes? A ver, ¿quiénes? Moisés, jugaba con ustedes. Ener, jugaba, Hincapié, o sea, son Pervis, jugadores importantes, ¿no? Usted se veía con Iván Hurtado a la derecha, Hincapié a la izquierda, se vería ahí. Sí, pero también de nuestra época, creo que algunos jugarían también en esta época sin ningún en esta época, en este rato. Alex, por ejemplo, creo que el talento de él siempre va a poder ser importante. Ahora que parece Alex anda faltando un generador de juego, ¿no? Iván Hurtado, pese a que tenemos buenos centrales, creo que un jugador de la categoría de Iván Hurtado siempre es importante tener. Ulises de la Cruz, o sea, de lo que representan dentro de la cancha y fuera de la cancha. Pero yo creo que hoy nuestra selección tiene una base de jugadores jóvenes, pero con mucho recorrido, con mucha experiencia, que juegan semana a semana contra los mejores. Eso, a diferencia nuestra, creo que es una ayuda importante y un peldaño fortaleza. arriba, un peldaño arriba, un peldaño abajo. A ver. Porque nosotros no estábamos acostumbrados mucho, a pesar de que Alex jugaba en México, sí. Cavies algo en Europa, Agustín Delgado. Agustín en México y en algunos países, pero ahí eran la mayoría aquí. Cuando tú los juntabas, íbamos a enfrentar a esos grandes jugadores y salíamos por el túnel, tú los quedabas viendo y querías hasta pedirle un autógrafo porque los veías solamente, incluso hasta por el PlayStation, sí que había en ese momento. Pero esa cotidianidad de poder jugar continuamente no la teníamos. Y esa experiencia, ¿no? Ahora tú ves a Moisés, juega contra los mejores toda la semana. Hincapié en los alemanes, en los torneos internacionales, todas las semanas. Y así, todos los grandes jugadores, Pervis, ni se diga. Y se juntan al apuro nada más que dos días. Esa es una desventaja. ¿No es cierto? 2 Ahora días. es una desventaja. 2 días, 3 días. De que los técnicos de las selecciones ya no pasan a ser directores técnicos, sino seleccionadores nomás, ¿no? ¿no? Porque no tienen mucho tiempo para trabajar. Y gente que alinea. Y ya no son los profesores que te van y te marcan todo el trabajo. Algo hacen en los pocos días que están juntos. Pero son seleccionadores que tienen que buscar convocar lo mejor para ponerlos a jugar. Y le pasó al profesor Alfaro, que tuvo muy poco tiempo para iniciar la eliminatoria pasada, y fue formando una selección con mucha juventud, pero con una proyección importante, y ahí aparecieron los Hincapié, los Moisés, los Plata, etc. Las competencias y destrezas que en algún momento de forma natural o adquirida se tienen, facilitan el hecho de que haya una especie de gran émbolo, de gran sinergia, y así como usted refiere, que Alfaro tuvo poco tiempo, los encontró y los juntó. Sí. ¿Cree que Sánchez ahora pueda cumplir con aquello? Y en cambio, a Bolillo, con ustedes, los favoreció el hecho de que estaban todos un poco acá, ¿no? Que la altura, pero por eso que jugaban, decía que tiene sus ventajas y sus desventajas. La altura, de adaptar, que siempre va a estar ahí. Nos tuvimos el tiempo suficiente para adaptarnos nuevamente. Nos costaba, incluso a los que jugábamos en el llano, ir y conociendo la altura, jugando semana a semana, nos costaba a veces también. Entonces, creo que eso es una ventaja, de poder trabajar más tiempo es otra ventaja. Una desventaja no tener la competencia internacional y mundial que tienen ahora estos chicos, que no se asustan ver a un jugador Haaland y compañía si lo tienes que enfrentar, porque lo enfrentas continuamente, ¿no? Así que nosotros tampoco, porque el éxito nuestro también fue colectivo. Creo que eso se fortaleció mucho en el tema colectivo. Así José que Sánchez Francisco, creo que tiene esa ventaja y esa desventaja. A partir de lo que supuso esa clasificación, la participación y el recorrido que se fue dando, en su caso puntual, y abordemos aquello que implica el ascendiente, el salto inevitable, en algún rato cuando usted coge y deja el fútbol y finalmente pasa a otras instancias que tienen que ver con el convivir ciudadano. ¿Cómo fue el día después? En esas circunstancias, a ver, si bien en el momento en el que ya cuando uno tiene una edad avanzada, lo andaba pensando en el fútbol, uno ya tiene que ir viendo qué va a ser el día después de. Y se suscitó algo que no lo habíamos pensado, porque nuestra sangre siempre ha sido de ser deportista, más que todo futbolista, y no nos veíamos en la función pública, en la parte política, ¿no? Pero siempre el don de servir siempre la tuvimos allí. Y nos identificamos, por eso antes de salir de Barcelona, yo dije
que me visualizaba volviendo al club como presidente, porque me gustaba esa parte de la gestión y además de ser hoy recíproco. eso está en su agenda de vida, volviendo al club. Algún momento, si me necesitan, ahí estaré, Ya. porque verdaderamente llegamos en un momento muy complicado para el club y pudimos sacarlo adelante. Pero después recibí esta propuesta del señor presidente de ese momento, Rafael Correa, Sí. en la cual me dijo directamente, no tácitamente, me citó al despacho después de un cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. Me dice: Pancho, y habíamos coincidido con el presidente Correa Sí. un par de veces, ¿no? Un par de ¿Cómo le almuerzos dijo? con la Inicialmente, selección. te invito a un café, a ver, No, con quise la hablar selección contigo. habíamos Ya. participado en almuerzos cuando quedamos campeones de la Copa Libertadores con Liga de Quito también, Ya. y pude compartir un almuerzo con él en la mesa de él, con todos los compañeros, y ahí nos conocimos. Ya. Y ahí tuvimos esa cercanía. Después de varios años nos volvemos a juntar y ahí me hace esa propuesta: Pancho, mira, ya tienes 40 años. No estás jugando. Ya. Así directo. Ya. Eres suave, presidente. Ya. Eres suave. No estás jugando y no vas a jugar. Ya. Porque uno volaba hasta aquí y Domínguez volaba hasta allá. Pues bueno, ya se daba cuenta. Él es una persona que le gusta mucho el deporte, el fútbol. Entonces te propongo que te hagas cargo de la cartera de Estado del deporte. Caramba. Palabras más, palabras menos. Le dije: ¿cuánto tiempo tengo para pensar? No, me dice: Ya. hoy, deme chance, 48 horas para pensarla. Ahí consulté con mi esposa, con mi familia, mi mamá que estaba viva todavía. ¿Cómo fue el concilio familiar? A ver, la Era reunión. una bonita en una punta de oportunidad, ¿no? en una punta de la mesa, en la otra punta, en fin, a ver. Era una bonita oportunidad para poder devolverle al país todo lo que me dio. Hasta la vez, ¿no? Me dio primero un reconocimiento de toda la tema ecuatoriano, ¿no? Sí, sí. Todavía me dicen: oh, ahí va Ceballito, la mano del Ecuador, Pepe Pancho. Eso me dio el deporte, me dio la vida, me dio el país, me dio una estabilidad económica, me dio mi familia. Entonces, creo que era un momento oportuno para ser también recíproco con un país que me ha dado mucho. ¿Y usted, cuando terminaron y tomaron la decisión en familia, volvió directo a Carondelet o de repente fue una llamada telefónica? Sí, después ya ¿O qué le le dije dijo? que lo iba a llamar en Ya. 48 horas. Presidente, aquí estoy. Le di mi respuesta Ya. afirmativa, pero sí le pedí un tiempo, faltaban 2-3 semanas para 3 partidos para que termine la primera etapa del campeonato. Entonces déjeme terminar bien y salir bien en el tema futbolístico, no de improviso, sino con una planificación. ¿Qué se puso a pensar usted, le interrumpo, en el hecho de que alguien que deja la actividad deportiva, archiconocido, reconocido, y particularmente en el tema del fútbol, el rato en el que llega eso, que de repente es muy traumático, por el contrario, usted lo invitan probablemente a subir, ascender a un siguiente peldaño con un cargo público, y no con cualquier cargo, como ministro? Ahí en ese rato, ¿qué? Ahí en ese rato se planteó usted algún dilema de vida: ¿qué he hecho bien que de repente me está pasando esto? La verdad que uno ha sido un bendecido. Ya. Desde el tema futbolístico, ¿no? Yo perdí a mi papá Ujú. muy joven, ¿no? A los 11 años, apenas 11 años. Siempre he tenido la ausencia de él físicamente, Sí. pero espiritualmente siempre me ha guiado, me ha cuidado y me ha protegido. Por eso cuando había siempre un penal en contra, yo iba desde muy chico, iba a orar, porque mi mamá también nos inculcó la vocación de fe, y a pedirle a mi papá que me dé la fortaleza para enfrentar y encarar ese momento difícil. Usted empezó neutralizando con eso a medio delantero, a media Sudamérica, realmente, ¿verdad? Y Con aquello de ir a la malla, y ¿no? lo sentí siempre presente ahí, como que Ya. él estaba ahí. Y me iluminaba y me daba esa fortaleza. Desde muy chico, de que comencé a tapar penales en Barcelona. Especialmente en Maracaná y también y contra después, obviamente, en Maracaná. Siempre Goicoechea, lo tuve. con Goicoechea en la olla. Goicoechea en la olla. Ya. Pero creo que eso refleja que he sido un bendecido. Mis papás, desde el cielo, me han estado guiando, cuidando, protegiendo. Y me han colocado Dios en el momento justo, en el Sí. fútbol, bien rodeado para conseguir los éxitos, tanto de campeones con Barcelona, Liga, la selección en la clasificación, y en la parte pública de poder tomar las mejores decisiones. ¿Cómo fue recorrerse el país? ¿Cómo fue Lindo, maravilloso. andar de aquí para allá? Los Espectacular. 4 puntos cardinales. Había lugares que yo no conocía. No conocía. La Amazonía, por ejemplo, y es Ya. hermosa, ¿no? Morona, Santiago, donde hubo muchas obras que se pudieron realizar. Estuvo en el se Puyo, llevó a cabo. La Guagrio. La verdad, Orellana, Pastaza. Entonces, y recibir el cariño, porque mucha gente de allí
siempre me apoyó, sin yo conocerlos y sin verlos. Yo sentía que cuando asistíamos a los eventos y visitas a territorio, el cariño, el aprecio era sincero, y que me apoyaron no solo hoy, que era una dignidad, una autoridad por ese momento, sino siempre en mi recorrido deportivo, que dejó huellas. Entonces era mi posibilidad de ser recíproco en una actividad que une a mucha gente, que es el deporte, que no hay tanta rivalidad política, sino hay mucha participación de la gente y está ávida, y eso bienvenido sea. Conversaciones que inspiran y transforman. Ganadores, con uno de ellos acá en sociedad, en distintos peldaños y responsabilidades que ha cumplido en el país. Una edificante, esa que tiene que ver con el mundo deportivo. Hay que hacer una breve pausa, una serie de menciones, una serie de consejos en esta parte del camino. Y ya volveremos. Una iniciativa de Ruge Agencia para Ruge News, en todos los ángulos, en todos los ámbitos. En segundos, quisiéramos seguir contando con vuestra generosa sintonía. La pasión del fútbol nos une y celebra con el mejor aguardiente del mundo, Aguardiente Tapa Roja, que llegó a Ecuador para quedarse. Disfruta de su suave y exquisito sabor, y lo mejor es que lo puedes encontrar en todas las tiendas, supermercados y gasolineras del país. Síguenos en redes sociales como Tapa Roja Ecuador y etiqueta a 5 amigos, y al final del partido estaremos sorteando una botella y una gorra entre todos los seguidores. En la conversación que sostenemos con José Francisco Ceballos y este punto de partida con Ganadores. Una gentileza de HRNet, tu puerta abierta al mundo de la tecnología. 30 años de experiencia en el mercado ecuatoriano que te ofrece desde laptops a una serie de planes, sin duda alguna, en la solicitud de crédito directo en ese sentido, con marcas importantísimas. Con penalti, la colocas simple y llanamente a lo Panenka, o de repente le pegas con todo, fijo que va al ángulo. Difícilmente Ceballos y compañía pueden contener ese remate que se pueda estar generando, ¿no? Está con nosotros, nos acompaña también en esta oportunidad, al igual que en la ocasión con todo lo que implica la posibilidad de que nuestros auspiciantes y quienes están en esta iniciativa que no tiene techo o límite, reitero, de parte de la agencia Ruge, vale destacar, y de Ruge News, vamos a ir desarrollando paulatinamente, con una serie de programas, con una serie de procesos innovadores que acercamos a todos ustedes con un gran elenco, con un gran equipo de trabajo. Conversaciones que, por supuesto, inspiran, vale destacar en esta oportunidad. Y Pancho, en algún momento, José Francisco Ceballos, Villavicencio, el apellido materno, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Qué aproximación y qué cercanía de repente tuvo con la música? Por aquello de que el padre ejercía aquello. Leí en alguna hoja de vida y demás, oriundo de Loja y muy apegado también a los instrumentos de la cultura en ese sentido. ¿Hubo oportunidad de algo? Mire, orgulloso, ¿no?, de mi papá, porque fue profesor de música, fue docente, él oriundo de Cariamán, en la provincia de Loja. Muy joven se vino a Milagro, se afincó allí, fue profesor de algunos colegios, unidades educativas allá en Milagro. Conoció a mi mamá, milagreña. Nacen mis 3 hermanos, y de allí le dan el pase a Ancón. Ancón, allá nazco yo. Ancón, campo petrolero, claro. Estaba Anglo afincado. Santa Elena. Y le daban muchos beneficios sociales. Y allá nací yo, en tierra de Alberto Spencer. Ya, sí. Entonces... las líneas arquitectónicas de diseño y demás de las viviendas en Ancón, las calles, tienen toda la referencia de carácter histórico. Es más, hasta me permitiría recomendar, no solamente porque Ceballos nació allá, sino porque es un pueblo con una carga histórica espectacular realmente. Cuando alguien vaya de repente de paseíto por ahí a Santa Elena. Los castillos que representaban la explotación petrolera, todo eso muy bonito, ¿no? Eso existe. Después fallece mi papá a los 11 años y volvemos a Milagro. Ahí terminé de estudiar, me formé, me enseñaron mucho la gente de Milagro que me acogió en el tema educativo, el tema laboral. Entonces, formamos una ferretería y aprendí a trabajar, a cargar fierro, zinc, cemento, etcétera, ¿no? Pero muy bonita experiencia. Pasado en lo de mi papá, él, amante de la música, tocaba el acordeón espectacular, ¿no? Tenía su grupo de amigos, aparte hacían las reuniones, pero formó mucha gente, y ese es mi orgullo, de que hay gente que lo tuvo como profesor. Lo tiene clarísimo ahora, entre los 8, 9, 10, 11 años, dice que su papá lamentablemente parte del mundo terrenal. Sí. Todo eso que el papá efectuaba. Sí, lo tengo presente siempre.
Ya. Y uno cuando lo recuerda, que es permanentemente, siempre se acuerda de las cosas muy bonitas que nos tocó vivir. Claro. Una anécdota con mi papá. ¿Cómo También cuál? fue arquero él, También fue arquero. de la selección de profesores. Ya. Estaban jugando Del colegio. Del colegio. Ya. Estaban jugando en mi escuela, en la cancha de mi escuela de tierra, y el típico arquero, ¿no? De ese tiempo, con rodilleras, Claro. coderas, pero sin guantes. Sí. Y teníamos una perrita que se llamaba Toffee, una dálmata. Sí, sí. Y la teníamos nosotros viéndolo jugar. Cuando se nos va la Toffee y se va a la calle. Y él le dio temor que le venga un carro y la atropelle. Así que se salió del arco. Y dejó la... Oye, Bolívar, mi papá Bolívar. Sí. Muy bien, tapate, espérate que voy a ver a la Toffee. Ya. Se salió del arco. Y dejó y la trajo a la Toffee. Y ya le habían hecho el gol, ¿no? Ya le ven ese gol. Sí. Pero La portería quedó descuidada. Era del acordeón, ¿qué más? el acordeón, el órgano, el piano, Ya. tocaba bastante bien, ¿no? Y era el que se encargaba de conformar los coros en las unidades educativas. Mire Y ahí usted. tengo una anécdota con mi suegro, Ya. papá de mi esposa, Claro. que él no le gustaba la música, entonces él sabía y veía que cuando, a ver, la nota do, tú estás seleccionado. Ya. Sí, tú estás seleccionado. Ya. Y él cuando llegaba a Do, ver, re, "Oh", no, tú te fuiste. Ya. No quería estar en el coro, así que mi suegra también. Y hay mucha gente que llegó a ser profesor, mi papá, me han hecho sentir que lo han formado bien. Y eso nos significó mucho con los valores y principios que instauró en nuestra familia. Un vínculo con la cultura, con la sensibilidad Totalmente, que deviene ¿no? de la música en ese sentido. Y en Loja, cada vez que voy allá, siempre muy grato con la linda gente de esta hermosa provincia. ¿Y usted con sus descendientes qué tan cercanos se ha Sí, mostrado con el los tema de la Chirapo música? Castillo, por ejemplo, allá Sí. mi esposo de mi tía, hermana de mi papá, también docente universitario, o sea, la cultura siempre ha estado que prevalezca en la familia y uno tiene que nutrirse de esa información, Claro. de poder también estar a la vanguardia con ellos. ¿Cómo es que usted de repente va a dar a Azogues? ¿Fue un volver a empezar con eso de el secreto de los que triunfan es volver a comenzar siempre de Volver a nuevo? comenzar así. Usted, Fue vino, un- usted vino caído de volver repente. a- Sí, Porque yo en la ya- consideración que había por esos días es de que Ceballos, a las Azogues, Día de las Azogues allá, en Cañar y demás y todo. Y de ahí Era ese salto a Liga Deportiva Universitaria. un ¿Cómo fue esa equipo transición? recién ascendido, la Claro. zona, tenía 6 meses en primera. Y yo había salido después de 17 años de jugar en Barcelona, ya pensando en retirarme del fútbol. Entonces el campeonato comenzaba el 1 de febrero y era el 25 de enero y todos esos días previos, Carlos Sevilla, que era el técnico de SOES, me llamaba y yo decía, no, Carlos, mira, que ya quiero dejar el fútbol. Hubo momentos difíciles también, ¿por qué? Porque se decían tantas cosas, no, ya Ceballos está acabado, ya está viejo. Y por momentos, tantas veces tú lo escuchas, que al final, capaz, llegas a creerlo. Ujú. Entonces, pero también está lo otro, hablando con mi familia, quisiera tener La esa familia, oportunidad. ¿no? Siempre la familia, ¿no? Totalmente, El- ha sido fortaleza. El buque insignia, ¿no? ¿Ya? Quisiera demostrarme a mí mismo, Ajá. si es que eso es verdad, de que yo ya estoy viejo para el fútbol, acabado, las lesiones han complicado, y esta oportunidad me serviría a mí mismo Sí. para demostrármelo, no a nadie, sino a mí mismo, si es que podía o no seguir en esto que uno nunca quiere que se acabe, ¿no? El fútbol en la cancha, que soñó tantas veces, no quería que nunca se acabe. Entonces terminé aceptando. Y fui, y la gente de Azogues es espectacular, me recibió enormemente. ¿A qué número de conversación Creyó- Sevilla le dobla la mano? ¿La cuarta, la quinta, una semana? Oh, yo ya le dije, Carlos, ya no insista, ya ahí Así nomás, le llegó a dar gracias. usted. Llegué a decir, pero Ah. él fue factor fundamental para, venciendo todo el tema, Ya. seguir insistiendo. Y me dijo, bueno, al final prueba, si no te gusta te vas al día siguiente. Pero ya llegando, Sí. la gente de Azogues me trató espectacular y fue un compromiso de Sí. poderle devolver con acciones ese recibimiento y esa confianza. Bien. Porque pese a que acá capaz me decían que no servía, allá estaban muy contentos de que yo esté. Ajá. Entonces me hicieron sentir importante. Y eso fue la primera motivación, Y ¿no? se De con- ponerme bien Sí, sí. para responder. Y se la convenció confianza. desde la espiritualidad y desde ese respaldo de que tenía que continuar. Y al día siguiente, tras el primero, segundo, tercer entrenamiento, usted le dijo a Sevilla, ¿sabes qué? Me Y quedo. me quedo Y y voy, las cosas vamos. fueron fluyendo. Sí.
fueron saliendo bien. Usted alcanza a Chilier, por ejemplo, ¿no? A Gabriel era Sí. muy joven, Franklin Corozo, estaba Jimmy Brand, estaba el galgo Valencia, habían 3 colombianos, Polo, Sacramento, Foronda. Los tiene claro. Así que Cabeza, un ecuatoriano, o sea, armó un muy buen equipo, Jairon Zamora. Entonces, las cosas fueron saliendo bastante bien Ya. y clasificamos a una liguilla final de 6 equipos, Sí, recuerdo. donde imagínense, ni Barcelona ni Emelec clasificaron ese año a esa liguilla. Y nosotros por un punto no clasificamos a Copa Libertadores. O sea, salió bastante bien el año, que fue la motivación de que, producto de ello, nos convencimos de que todavía podíamos. Y a partir de ahí, usted, como acostumbramos a mencionar, se metió a la gente en el bolsillo, se metió a la gente en la relojera. O sea, y era usted, Ceballos, a ver el salvador de la patria, Fue por el lado mutuo. de las Azogues. Fue mutuo, porque Ya. íbamos a los restaurantes y no nos cobraban. Ya. Íbamos a comer. No, José Francisco, no pague. Ah. Oye, ya daba Claro. cosas, ¿no? Íbamos a comprar algo, no pague. O sea, tanto el cariño y el Una aprecio. carrera de taxi, venga, le No llevo. nos cobraban, no Ya. nos cobraban. Ya. Así, de tanto el aprecio y el cariño de la gente de Azogues. Una cascarita Sí. que íbamos a comer, es decir, Claro. tradicional allá. No nos cobraban. Ya. Ahí, entonces, eso fue un compromiso y sobre todo también de volver a creer en nuestras condiciones. Estando ahí, en la noche de los tiempos, el recuerdo que tengo, que tenemos inevitablemente, es que surge el llamado de alguien determinante, Rodrigo Paz Delgado. Sí, ¿Cómo fue eso? Bueno, me llamó Gustavo Lescovich. Usted, Leskovich. Y- Usted siempre ha tenido eso, que de repente está en la rutina diaria todo y ¡pum! Le aparece una llamada. El presidente de la República. Bendecido. Por eso te digo que El yo presidente de la República, de repente alguien más y todo. ¿Cómo fue por ese bendecido. lado? ¿Cómo fue por ese lado, por ejemplo? Rodrigo Paz, caramba. Me llamó ¿Qué? por encargo de ellos Ajá. Gustavo. Gustavo me preguntó, Sí, ¿quieres venir a Liga? Habla serio, pues, Gustavo. Yo lo También, conocía claro. en Barcelona porque había traído algunos jugadores, Mago Capri, compañía. Sí. Cuando comenzó como Claro. el representante. Bermúdez. Entonces le dije, habla serio, pues, Gustavo. Ya. ¿En serio, Pancho? Ya. ¿Dónde firmo? Ya. Después nos ponemos de acuerdo Ah. en la parte económica, pero ya está. Yo no voy a ser exigente, más bien Su reacción fue así. de una. Ya. Era la posibilidad de volver. Ya eran campeones Claro. del país y con eso jugarían las Copas Libertadores. Claro. Era a mi edad, casi 38 años. 38 que no juega en el 40. Sí, sí. De volver a las Copas internacionales. Ya. Y no dudé. Yo ahí sí, a mi familia le dije, después le conté, Ya. he aceptado ir a Liga. Y ellos contentos. ¿Y cómo fue despedirse de la gente de Azogues? Lágrimas. Sí, ahí- Lágrima viva. O sea, ya había terminado el campeonato. Sí. Los llamé a agradecer, quedamos en muy buenos términos. El alcalde era el presidente del club, Claro, yo el recuerdo. alcalde Molina, ¿De cuándo en con todo cuándo? su directivo. ¿De cuándo en cuándo usted va para allá? Voy a Va, visitar, va. voy a saludar. Veo también, después me tocó, imagínense las cosas de la vida, ¿no? En el ministerio, En capaz. el ministerio había algunas obras por entregar allí, Sí, sí. por terminar. Claro. Entregué el estadio. Sí. Y el estadio en la Muy bien puesto general, el estadio. en una general, Sí, sí. estaba se había comenzado, no se había terminado, y una de las disposiciones del señor presidente Correa, termíname todas las obras iniciadas por el gobierno Sí. y no terminadas. Y una de ellas estaban muchas en Azogues, en Cañar. Entonces terminamos la general, creo que es sur, del estadio de Azogues, y ellos tienen el cariño de poner mi nombre. Mire usted. O sea, esa general se llama José Francisco. José Francisco Ceballos. José Francisco ¿Tiene un sector de tribuna usted en el país? Y eso Ahí ha tiene, conllevado ya. Ajá. que cuando he ido a jugar mis hijos, Ujú. ellos toman la foto y me la envían. O sea, se sienten Ah, orgullosos ya. de su papá. Eso ha ocurrido. Y eso llena. Ajá. No hay dinero que pague eso. Su niño, el guardameta, José Gabriel, José jugó allá. jugó ahí. Ya. Junior también ha jugado ahí con Emelec. Ya. O sea, eso no hay dinero que pague el orgullo que sienten nuestros hijos de ver reflejado el trabajo de su padre. Ya. Y eso a mí me está pagado. Y, Y a las eso es una bendición. 48, 72 horas usted tomó el maletincito, la típica escena del futbolista que sale de casa todo y rumbo a Quito. Ya. ¿Y eso cómo fue? A ver, la primera A conversación Quito. con el patriarca, ¿no? Oh, Porque el no, patriarca de patriarcas, Me el señor junté en la Paz. presentación Ya. Antes de terminar el año Ujú. y ahí estaba Esteban. Ya saludamos con Esteban, nos saludamos todo el tema y
me dijo, bueno, a los primeros días de... Empecemos por lo siguiente, y usted no empezó preguntando, ¿y por qué me contratan? ¿Y por qué me contratan? ¿Para qué me contratan? Esteban me dijo confiamos en ti, Pancho. Ya. Y el patrón, el que no estaba en el país, Yeah. había dado la bala. Y mire cómo son de la planificación, ¿no? Ante los problemas, inconvenientes que tuvo Alexander Domínguez, el arquero campeón en ese año. Lo recuerdo. No llevó solo un arquero, llevaron dos. O sea, llevó a Daniel Viteri y me llevaron. Yeah. O sea, para poder proteger Claro. y pensar en grande, ¿no? Sí. Para poder conseguir algo Por aquello de importante que los grandes internacional. equipos tienen los dos porteros, Entonces por comenzó ejemplo. la Ya. pretemporada, y era un lunes, y ahí me dice el patrón, saludar, todo el tema, confiamos en ti. Y me dice la gente, Santiago Jacome creo que me dijo, Ujú. el miércoles viene don Rodrigo y él quiere hablar contigo. Ya. Eso dije, ¿qué pasó? Entonces, yo verdaderamente sentía con la rivalidad entre Barcelona y Liga, capaz que íbamos a tener algún inconveniente, ¿no? Pero a nivel de compañeros, de todo, bien recibido, después dirigentes. Y el día que fue don Rodrigo, lo vine a saludar, ya terminó la práctica. Vamos, que queremos hablar con usted. Patón, vamos. Ya. Mire, señor Ceballos, yo no quería que usted venga. Ya. El guagua, o sea, Esteban, Ya. él me ha dicho que Ah. confía mucho en usted, igual el profesor Baus. Así que de hoy en adelante tiene mi plena confianza Ah. de que usted va a Así rendir. fue la primera conversación. Pero de entrada me pegó un frenazo, me dijo, Ya. señor Ceballos, yo no quería que venga. Y después Ya. estuvimos en la presentación, en el partido de presentación, en la Noche Blanca, y yo con la gente, con la rivalidad que se había acrecentado Barcelona-Liga, pensaba que la gente de Liga capaz no me iba a recibir tan bien, y me hicieron sentir como que yo había jugado mucho tiempo en Liga. Y allí creo que se formó una gratitud muy enorme con la gente de Liga, el cariño, el aprecio y el respeto mutuo, de poder entrenarme bien para poder conseguir. De la misma forma, con el proceso que hubo de selección, de idéntica forma, usted está en el contacto que con Ambrosi, con Guerrón. Claro, nos conocíamos a muchos jugadores, Con Pato el- Rutia, mi gran amigo, Claro. Agustín, Yo. conocía a Bieler, conocía a Alberto Araujo, Ujú. pero conocía a Salas, a Ambrosi, Ok. Alfonso. Y eso continúa ahora, sigue, de cuando en cuando, sigue con los jugadores de ahora Liga nos y todo. juntamos a veces en partidos informalmente y ahí jugamos y nos reímos. Pero yo en ese momento, cuando hacíamos esas pichanguitas y vi que salían con cambiables los jugadores de Liga a jugarse la vida en un entrenamiento, siendo los campeones actuales del país, dije, con hambre de gloria, dije, estamos para grandes cosas. Yo. Por eso me animé. El día de la presentación nos hicieron grabar un video previo y nos decían, ¿qué le quieres decir a la hinchada? Y yo le dije claramente, acompáñenos y apóyennos Ya. a ser campeones de América. Porque sentía que podíamos, teníamos un gran equipo, un gran cuerpo técnico, efecto- dirigentes que trabajaban efe- y organizaban todo. El efecto Caviedes, se cumplió El usted, se efecto trasladó con Caviedes. usted. Sí, el Porque efecto Caviedes. lo viví. Ah, El poco tiempo que estuve ya ahí, Sí. me di cuenta que lo que habían trabajado, había sido campeón Liga 2003, 2005, 2007. O sea, le necesitaba algo internacional ya, Ujú. porque habían trabajado para ello, se habían estructurado, habían puesto los cimientos y se había todo organizado. Pagaban puntualmente, lindo complejo, había un buen gimnasio, buenas canchas, buena armonía, todos trabajaban para lo que estaban destinados. Se veía que faltaba conseguir eso. Y teníamos con qué. ¿Qué he hecho en el recorrido profesional, balompédico, de impacto en el país es más determinante para usted? Cuando de repente lo observa con el paso del tiempo, probablemente alguien se lo muestra, no faltará quien tenga por ahí alguna fotografía y demás. La imagen esa en la que noviembre del 2001 finalmente obtenía la clasificación, la toma aquella que hay tras el arco, la toma posterior que usted tiene con un ángulo fenomenal de un país que se ponía de pie a partir de la Atahualpa y que usted se dejaba caer, caía de espaldas y que de repente levanta los brazos, los va levantando en una imagen indescriptible. La ha puesto en la balanza en algún momento si ha sido de repente esa versus aquello que ocurrió en el Maracaná, atajando todo aquella noche en la que finalmente son campeones de la Copa Libertadores. Sí, me han hecho varias veces esa inquietud. ¿Las ha juntado o de repente han tomado Pero líneas diferentes? Creo que todo éxito es el reflejo de mucho trabajo y esfuerzo.
desde los penales, lo tengo aquí desde muy chico, los penales en Barcelona, en Copa Libertadores, después los títulos con Barcelona. Cada título uno lo disfrutaba porque sabía que es el reflejo y el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio, y que ganó uno de tantos que tenían la opción de hacerlo. ¿Usted estaba convencido de que al final eso era el resultado de todo lo que desarrollaba? Porque no hay nada de casualidad. Ya. Todo es el resultado de trabajo y esfuerzo. ¿Y Nadie eso, te regala nada. ¿Y eso es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito es el resultado de trabajar, de disciplina, de no dejarse vencer. Que hay derrotas, ¿no? Muchas veces nos tocó perder, nos tocó tener la culpa de goles, pero no nos dejamos vencer. Entonces el premio al éxito es la perseverancia. La pregunta es brava y la respuesta es breve. Entonces, ¿cuántos penaltis ha contabilizado de repente en su vida que atajó? Cifras más, cifras menos, obviamente. ¿Cuántos? En esas instancias decisivas, que contra Cerro Porteño en La Hoya, que de repente lo que pasó con la selección ecuatoriana, que de repente lo que ocurrió con la Liga Deportiva Universitaria. ¿Una treintena? Un penalti a un gran jugador uruguayo en un amistoso, Recoba, imagínense, taparle a Recoba, un penal y así. Yo creo que unos 20, 30 penales sí tapado en mi historia deportiva en instancias importantes, ¿no? Volviendo a los muchachones de esta generación con la selección en pocos días, inevitablemente que deben de actuar ante el seleccionado boliviano y ante el seleccionado de Colombia. ¿Percibe usted que es empezar de nuevo? ¿Cómo tienen que encarar, cómo tendrían que encarar desde la resiliencia, desde el reinventarse, reingeniería, renovar y demás? Obviamente lo que implica llegar a los primeros 3 puntos en la consecución de las eliminatorias. También de ratificar, ¿por qué? Porque han demostrado ser una selección fuerte, de tener buenos jugadores y de ganar a los grandes y de competir a alto nivel, no solo en Sudamérica, sino ya tuvieron la mayoría de ellos la experiencia mundialista. Entonces creo que es de ratificar, pero eso conlleva a tener mucha humildad, mucha responsabilidad y unidad. Entonces creo que nos augura éxito porque se los ve con ganas y hambre. Por más que estén ganando fortuna en Europa, vienen acá con una humildad de poder ponerse la camiseta de la selección y jugarse la vida en cada pelota, en cada partido. Por lo general, cuando desarrollo conversaciones así de este tipo, culmino con esto de acá, muy cerca de que lleguemos a el pitazo final de esta conversación en términos futbolísticos. ¿Qué temas, qué ámbitos y qué cosas del pasado quisiera traer al presente? Bueno, yo hubiera dejado primero en el tema familiar, ¿no? De tener a mis papás con vida. Eso creo que es algo que uno quisiera tenerlo siempre, ¿no? ¿Qué cosas y qué temas y qué ámbitos del futuro quisiera traer a este presente? De verlos consolidados a mis nietos, mis hijos y mis nietos, de verlos profesionales, con sus familias, encaminados, más que todo así, encaminados a mis hijos y a mis nietos. Pancho, ha sido muy grato pasar revista a estos ángulos, a estas variables alrededor del quehacer de un ciudadano, de un deportista, de quienes sin duda alguna la sociedad y particularmente quienes se encaminan en el derrotero aquel que implica lleguemos al triunfo, lo tiene en un sitio preponderante acá en el país. Un gustazo enorme, como siempre, aquí a través de Ganadores, una iniciativa de Ruge Agencia y Ruge News. Será hasta la próxima.